México es un país latinoamericano que pasó de ser una nación con una frágil economía a ser considerado como uno de los países más ricos de su región, teniendo su época dorada desde 1940 hasta 1970, con un alto crecimiento económico, una calidad de vida próspera entre sus habitantes y con una enorme producción e industria lo convirtieron en el gran país que es hoy en día. Anteriormente México había experimentado la Revolución Mexicana, que arrasó tanto la economía como su población y duraron décadas en recuperarse. Después de la guerra en Europa en 1946 tuvieron muchas exportaciones a Estados Unidos y recibieron una gran cantidad de dinero por aquella época gracias a su participación con los aliados. Con las enormes cantidades de dinero ahorradas que recibieron durante el gran conflicto en Europa se subsidiaron las importaciones de alimentos, y el ingreso de los mexicanos aumentó significativamente durante aquel tiempo. Sin embargo, debido a que la industria mexicana apenas hace unas décadas fue modernizada, no tenían tantas industrias como en la actualidad, y no producían tantas cantidades de bienes para que las personas pudieran comprarlas. A pesar de esto, la inflación se convirtió en un problema y necesitaban mejorar su economía y su situación, ya que dependían de sus importaciones. El presidente Miguel Alemán Valdés implementó el modelo de la industrialización por sustitución de las importaciones, que se basaba en reemplazar la mayoría de las importaciones extranjeras con producción nacional, permitiendo a los mexicanos crear nuevas empresas para competir y no ser aplastados por los demás, ya que en el Porfiriato muchas compañías extranjeras eran en realidad las dueñas de varias tierras y propiedades en el país. Sin embargo, esto significaba que debían de invertir grandes sumas de dinero en su infraestructura, educación y debían de estabilizar a la nación. Es por eso que algunas políticas del gobierno mexicano, como la nacionalización del petróleo en 1938 y la nacionalización de los ferrocarriles, facilitaron la creación de nuevas empresas en diferentes industrias. Gracias a eso tuvieron una gran prosperidad y la población aumentaba constantemente. Al tener un plan tan ambicioso dependían de que los mexicanos compraran muchos bienes que a su vez alimentaban su industria, y para esto necesitaban de personas cualificadas para llevarlo a cabo. Por esta razón se invirtió mucho en la educación y para la época salieron científicos e ingenieros que mejoraron la industria mexicana y la innovaron. Además se fundó el Instituto Politécnico Nacional en 1936 para capacitar a sus estudiantes y crear una gran generación de trabajadores mexicanos, quienes se encargarían de todo años después. Para 1950 la red de carreteras en México se había expandido hasta 21.000 kilómetros. Y debido a la estabilidad económica que tenían les concedieron préstamos y se endeudaron rápidamente. Con una fuerza laboral cada vez más preparada y con la compra masiva de bienes por parte de su población, dio un gran éxito al programa del gobierno. Esto hizo que algunas empresas famosas como Coca-Cola y Pepsi abrieran sedes en todo el país. Expandieron su industria por medio de inversión pública en el sector agrícola, energética y del transporte. En el lado económico tuvieron un estable y alto crecimiento económico que entre 1940 hasta 1945 tuvieron un crecimiento del 7.4% de toda la actividad económica en el país, siendo el más alto por aquella época. Además tuvieron un crecimiento constante del 6% durante los siguientes años en su PIB, y la inflación apenas era del 2%. El sector de la manufacturadora fue el que más creció con un 7% anual, y atrajo una inmensa inversión extranjera. Además la minería fue un importante sector para México, teniendo un aumento del 4% al año. También el sector comercial subía rápidamente con un 6% anual, y el de la agricultura fue uno de los que menos creció con un 3%. Para aquella época significó un considerable aumento en toda la cantidad de dinero generada dentro del país, en que desde 1950 hasta 1973 multiplicó por 4 su PIB, convirtiéndolo en el primer país más rico de América Latina. Además, la sociedad mexicana experimentó un cambio significativo en sus arcas y su población, teniendo la clase media mayor poder adquisitivo, sin embargo ampliando su diferencia con la clase baja. Por aquel tiempo se decretó el derecho en que los trabajadores tenían que recibir una paga antes de las navidades, conocido como el aguinaldo, en que serían en base al tiempo laborando. Esto ayudaría a que la demanda interna del país se intensifique, y con la entrada de dinero modernizaron aeropuertos y redes de comunicaciones. Por su parte se construyeron infraestructuras y edificios como la autopista México-Puebla, el centro hospitalario del 20 de noviembre y los primeros asentamientos del Instituto Politécnico Nacional. También se crearon garantías a los empresarios para incentivar inversiones dentro del país, y llegaron a ser tan impresionantes el punto en que los apoyaban incluso si estuvieran cerca de la bancarrota. Todo esto era para crear una industria fuerte dentro del país y que pueda competir internacionalmente, aunque a menudo malgastando dinero sin necesidad. Como consecuencia, esto hizo que México se endeudara continuamente a largo plazo, y no ayudó en que los mandatos siguientes aumentaran drásticamente el gasto público al encontrar el petróleo como una nueva fuente de ingresos. Sin embargo, cuando los precios del crudo bajaron, la economía mexicana también, además de que su modelo económico había llegado a su límite y no podía más.
Esto causó que su industria no pudiera competir contra empresas extranjeras por haberla protegido demasiado, creando una industria ineficiente y haciendo que algunos sectores de la economía lleguen a depender de subsidios. Todo esto se acumuló y decayó al punto en que varios años después tuvieron una alta inflación y todo ese crecimiento colosal que tenían no volviera. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte a mi canal. Espero que te haya gustado mi video. Sin más que decir, me despido.